Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este domingo de carnaval, en los que muchos os estaréis pensando en poneros un disfraz para salir a la calle, pues para eso hace falta tener mucha energía por estos días y por lo que viene, ¿no? Precisamente el hecho de la necesidad de energía, pues va a ser uno de los temas que vamos a tocar hoy. O sea, ¿cómo está España en el tema de energía? ¿Qué pasa? Que la factura eléctrica cada día está más cara hasta el punto que la Unión Europea, la presidenta del Consejo de la Unión Europea le está diciendo al gobierno español que tiene que reducir y abaratar la factura eléctrica porque ya se está poniendo en unos precios absolutamente imposibles. Y por otro lado tenemos una diatriba importante por distintas zonas de España, como es la situación de la energía electrointensiva en el norte de España desde el punto de vista industrial. A ver qué va a pasar con esa central extremeña que el gobierno quiere cerrar y que los extremeños no quieren que se cierre. Y por otro lado, otro de los aspectos importantes que habría que analizar es que si, teniendo en cuenta que ahora viene el señor de Estados Unidos a ponernos aranceles y demás, y teniendo y dado la importancia que tiene España en determinados sectores de la energía, a ver cómo solucionamos el tema para que las renovables y demás no entren en crisis. Vamos a hablar de esto y otras cosas más. Y hoy incorporamos a una persona que de esto sabe mucho. Es un vasco de origen gallego, es un viejo amigo al que conozco muy bien, es especialista en temas de energía porque ha trabajado en Latinoamérica en temas de energía. También ha sido diputado en las Cortes Generales durante varias legislaturas y ha estado en el Consejo Nacional de la Energía dentro de lo que es el Congreso de los Diputados. Me estoy refiriendo a Javier Peón, un viejo amigo que conocemos y que desde hoy se incorporará a Café de Economía. Y estar muy atentos porque es de los que donde pone el ojo pone la bala. Junto con él van a estar pues los habituales, otro, otro fenómeno que además se le está mejorando la cara porque está de permiso de paternidad, con lo cual quiere decir que eso de en vez de pensar tanto en economía, pues está volviéndose loco preparando biberones porque ese chiquillo que le ha venido al mundo le da mucha guerra. Y tenemos también a Álvaro Gochi, que es el responsable de economía del Partido Popular del País Vasco, y hoy le tenemos porque el tema de la energía electrointensiva es decisivo y vital para ciertas empresas del norte, y luego está también por ahí ciertas cosas que a veces pasan con empresas como Repsol o Petronor allá por los lares vascos y eso hay que, hay que saberlo y Álvaro sabe mucho de eso. Y como no, a ese consultor navarro que se llama Miguel Cornejo, que además es presidente de Pompaelo y que sabe, sabe mucho de todo y además de manera cualificada y vamos a decir que con argumentos de peso. Buenos días a todos y antes de que os disfracéis, ¿qué os parece si aprovechamos para tomar un café y hablamos de economía? Javier, bienvenido a Café de Economía, esta es tu casa. Aquí solamente hay una premisa y una prerrogativa y es que nos guste la economía y que somos unos fanáticos de la misma y que hablamos de casi todo sin problema y tú en eso eres un lince porque hay que decir que le conozco allá 27, 28 años, aunque por sus constantes viajes y trabajos allí por Latinoamérica con el tema de la energía y demás, pues habíamos perdido el contacto, pero afortunadamente está aquí. Oye, Javier, bienvenido a Café de Economía, pero ¿cómo, ¿cómo consideras que está la situación desde cualquier aspecto de la energía en España?
centrándonos muy particularmente en el periodo 2018-2025, que es el periodo en el que nos está gobernando Pedro Sánchez y los suyos. Bueno, pues lo primero, bien hallado, Eugenio, y un placer reencontrarnos en este foro y con personas tan ilustres y tan preparadas como el resto de contertulios. A Santi ya le conozco de otras lides profesionales y bueno, encantado de estar con Álvaro y con Miguel. Pues bueno, la pregunta es curiosa porque da para toda la tertulia, ¿no? Realmente en estos 7 años yo definiría la situación de la siguiente manera. Muy preocupados por el relato, pero desaprovechando todas las oportunidades que tenemos en el nuevo contexto. Es decir, España hace 20, 25 años dio lugar a una planificación y a una política energética de liberalización del mercado eléctrico y de hidrocarburos. Nos obligaba a la Unión Europea, pero era condición también del nuevo gobierno de José María Aznar, donde yo tuve la suerte de ser portavoz de Industria y Energía en el Congreso. Y esa definición de política energética, con la ley del sistema eléctrico del 97, la ley de hidrocarburos del 98, el plan de fomento de las energías renovables, hay que recordarlo, de 1999, el primer plan de fomento de las energías renovables del 2000 al 2010 es de José María Aznar, la primera ministra de Ecología, de Medio Ambiente, es de José María Aznar, la que firmó el protocolo de Kioto, tanto que la izquierda presume de apoyar las renovables, etcétera. Entonces hubo una serie de decisiones muy bien tomadas. La apuesta por las renovables, la apuesta por el gas, entonces muy barato, con ciclos combinados y con unas infraestructuras crecientes de transporte y desarrollo, para que pudiera generar más eficiencia en la generación de energía eléctrica, junto con otras tecnologías clásicas y tradicionales, y esa apuesta fue acertada. Fue acertada porque según iba avanzando la liberalización, íbamos consiguiendo más autonomía energética como país y precios más competitivos, hasta que llegó el señor Zapatero y destrozó ese modelo con el famoso Real Decreto 661, que generó un déficit de tarifa brutal de 30.000 millones de euros que todavía estamos pagando, y ahora con la llegada del señor Sánchez en el 2018, pues ha sido más de lo mismo, o sea, seguir destrozando los equilibrios que se habían conseguido. Ahora tenemos mucha renovable solar que da lugar a vertidos e incluso a veces a precios cero de energía, poniendo en riesgo las inversiones, pero una enorme volatilidad, porque cuando no hay energía solar y eólica suficiente, entran los ciclos combinados con un precio altísimo en este momento, porque cometimos el error de cerrar todas las centrales de carbón al mismo tiempo que dependíamos de un gas cada vez más caro a nivel internacional, y esos desequilibrios que generan ineficiencias, servicios de ajuste muy caros, volatilidad que da lugar a que algunas inversiones que deberían ser de futuro se pongan en duda por parte de los promotores, necesidades de nueva potencia, porque vamos a necesitar para el 2030, pero que no estamos cumpliendo los ritmos de instalación previstos y por tanto hay riesgo hasta para la seguridad de suministro y de guinda el cierre de la energía que tenemos en este momento más segura, que da estabilidad al sistema y a la red, como es la nuclear, y que es la más barata, contra lo que vienen diciendo, luego si queréis entraremos en eso, con argumentos absolutamente falsos. La energía nuclear, que ya está instalada y operando, es la más barata, porque ya está amortizada, el CAP, que es la inversión más importante, y el variable es muy pequeño. Además, Javier, perdona, está declarada por la Unión Europea como una energía verde e incluso el pasado domingo, cuando el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, le agradecía el haber conseguido la victoria en las elecciones, habló de que iban a paralizar el desmantelamiento de centrales nucleares por el hecho de que tenían que volver a pensar si reactivarlas o no. Pero de ti, si te parece, Javier, vamos a pasar a Santiago Sánchez. Santiago, el tema de la energía es importante. España, de perspectiva, parece que puede ser una potencia mundial, pero lo cierto es que si miramos el sector eléctrico, a los consumidores normales les asusta cada vez más la factura, el hecho de la subida del IVA, y estamos en una situación en la que incluso la Unión Europea está dando toques de atención al gobierno desde la perspectiva de que convendría reducir costes del pago de la electricidad por el hecho de que está saliendo demasiado cara. ¿Podemos decir, Santiago, que se está haciendo la política energética adecuada en España, particularmente en cuanto
al sector eléctrico y al sector del petróleo, dejando de lado las energías renovables y tal, que hablaremos luego. ¿Qué tal, Eugenio? Nada, en primer lugar, vamos, fantástico cómo ha situado Javier la problemática y la foto del sector y las circunstancias, ¿no? que afectan a todo lo que tiene que ver con la energía en nuestro país desde el 2018 hasta ahora. Yo creo que lo ha hecho súper sintético y súper claro. Vamos a ver, en mi opinión, vivimos una época donde el dogmatismo y la ideología, tanto energética como climática, pues prima muchas veces sobre la eficiencia y sobre la racionalidad que debería de imperar en cuestiones que tienen un impacto, uno directo sobre los consumidores, como bien dices Eugenio, a través de la factura eléctrica, con alguna serie de costes que no deberían ser o que son impropios a lo que es puramente el consumo eléctrico y la generación de energía, y luego todo lo que es la vertiente industrial, que como ha dicho Javier, pues tiene unas implicaciones brutales. Y lo que hemos vivido, pues es una época con una vicepresidenta del gobierno absolutamente ideologizada, que ahora aposentada en la Comisión Europea en una posición cómoda para seguir haciendo ideología, aunque no sea directamente sobre la política energética, pero las consecuencias yo creo que han sido dramáticas. Aquí se nos ha vendido una transición energética que, en mi opinión, no puede existir sin contar con la minería, sin contar con cuestiones básicas como la energía nuclear o cuestiones como la energía hidráulica, que también ha sido vilipendiada por este gobierno. A mí me genera preocupación y yo creo que también a nivel internacional toda esta situación también genera preocupación e incertidumbre. El sector es un sector potente para España, pero que necesita seguir creciendo. Vamos a tener cada vez más demanda, ya no solo por los consumidores, sino demandas de centro de datos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, los propios coches eléctricos, nuevas tecnologías, y eso va a seguir incrementando nuestra necesidad de proveer energía continuamente y de manera estable. Además, muchas veces nos envolvemos en la bandera renovables, que a mí me parece muy interesante como componente uno más del mix energético, pero hay que tener en cuenta que decía lo de la minería por esto, porque tanto paneles solares, baterías, aerogeneradores, todos estos elementos al final necesitan litio, necesitan acero, necesitan cobalto, necesitan níquel, es decir, materias primas básicas que aquí las hemos abandonado, que aquí parece que investigar y hacer perspectivas sobre materias primas críticas pues no nos interesa y es una cuestión también con un lobby medioambientalista tremendamente potente. Pero esto de lo que yo decía, pues es que el escenario es que ha cambiado con estas nuevas necesidades de las que estaba hablando. Y nosotros, yo creo que lo ha introducido Javier de verdad perfectamente. Aquí hay una batalla para mí que es absolutamente crítica, además de cuestiones que tengan que ver con biocombustibles, etcétera, y cuestiones relacionadas con la movilidad y cómo se están desarrollando productos que son absolutamente imprescindibles, igual que el SAF para los aviones, es decir, cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Con biocombustibles, combustibles sintéticos, etcétera, pero sobre todo la energía nuclear. La energía nuclear me parece clave, absolutamente necesaria para mantener la estabilidad en el sistema, para que Bien, podamos tener luces hablando de la encendidas. energía nuclear, y te pregunto a ti, Álvaro Gochi, si ha habido una región que condicionó mucho la situación de la energía nuclear en España fue precisamente el País Vasco, derivado de actuaciones políticas y de actuaciones de una banda terrorista ETA, se llegó al punto de que una central nuclear que se iba a construir en el País Vasco, concretamente en la localidad vizcaína de Lemoniz, pues se tuvo que cerrar con la cantidad de pérdidas que supuso eso y con una factura de tal calibre, pues que se ha tardado casi 40 años en pagar el coste de toda esa decisión. Pero actualmente hay un tema importante y es que las regiones del norte de España están teniendo graves dificultades para su continuidad en el desarrollo industrial, para poder tener fortaleza industrial por el alto precio de la energía electrointensiva, por la falta de alternativas y, por ejemplo, pues porque hay ciertas guerras entre empresas de tipo, vamos a decir, petrolero y eléctrico y demás,
que de alguna forma están dando lugar a perjuicios a la industria y a los consumidores, ¿no, Álvaro? Bueno, yo empezar diciendo que el proyecto de Lemoniz, cuando se paralizó, ahora, 40 años después, todavía las infraestructuras que están construidas no se le ha dado ninguna solución. Y el gobierno vasco hoy, en 2025, está trabajando para poner proyectos de acuicultura en las antiguas instalaciones de lo que fue Lemoniz, 40 años después, con una infraestructura que ya estaba bastante a punto de terminar y que nos hubiera ayudado a la generación eléctrica que en Euskadi no tenemos. Hay que recordar que en el 23 Euskadi tiene un déficit de 10.000 gigavatios hora de energía. Y yo esto lo he dicho en el Parlamento alguna vez. Si nosotros tenemos la luz del Parlamento vasco encendida es gracias a que recibimos energía de Castilla y León y de Francia con las centrales nucleares. Así que esta posición exquisita que toma la izquierda y el nacionalismo vasco en contra de la generación de cualquier energía la pueden tomar o la toman gracias a que hay otras comunidades autónomas o hay otros países que nos soportan porque nosotros no somos capaces de generar. Pero cuando tratamos el tema de la energía, claro, es que el mayor problema del tema de la energía es que se necesita una planificación a largo plazo. No vale con la improvisación, que es a lo que estamos acostumbrados en los últimos años. Ninguna decisión a nivel generación que se tome hoy va a afectar mañana. Afectará dentro de 5, 6 o 10 años. Y este cortoplacismo del gobierno de Sánchez es el que ahora mismo nos está poniendo a los pies del caballo, a los pies de los caballos, y que tardaremos bastantes años en poder solucionar. Existen formas nuevas, hablaba Javier, que estamos perdiendo los trenes o estamos no aprovechando nuevas oportunidades. Hay una oportunidad muy importante en España, en Europa y en España, y más concretamente en el norte de España, que es el hidrógeno. Claro, la semana pasada hacíamos un debate en el Parlamento hablando sobre el futuro y Bildu ya se puso en contra. Dijo que no creían que fuera el futuro. Da igual lo que digan los técnicos, da igual hacia dónde vaya el mundo, da igual, ellos ya están en contra. Entonces, me da la sensación que cada día o cada mes estamos perdiendo oportunidades y, oye, vivimos bien porque mientras nos llegue la energía que producen en Castilla y León y nosotros no tengamos la repercusión, no hay ningún problema. Pero hay que tener en cuenta que hay dos problemas. Uno es la generación y otro es la distribución. Red Eléctrica Española ya está avisando que está paralizando proyectos de nuevas inversiones industriales en Vizcaya porque la red no da más de sí. Entonces, cuando tú no inviertes en generación en Vizcaya, en este caso, y no inviertes en la red, te quedas sin poder crecer. Y eso es otra de las patas que nos está lastrando económicamente a la provincia. Miguel, en la actualidad, visto lo visto y particularmente desde el año 2018 hasta 2025, en España tenemos dos normativas, una lo que es la normativa local o española y otra la que nos proviene de la Unión Europea y por otro lado también la que afecta con esa famosa Agenda 2030. Partiendo de esa base, se están haciendo bien las cosas, se están adecuando las normativas desde el punto de vista de que las políticas sean eficientes o más bien estamos jugando con otras cosas a la improvisación y no ya a lo inmediato, sino a no tener una planificación a medio y corto plazo para que seamos un país competitivo en cosas como la industria, que cada día tenemos menos, o con temas como la agricultura o otro tipo de sectores. Bueno, yo diría, lo primero, bienvenido Javier y menuda introducción, ¿vale? Porque ha sido un marco, como había dicho Santi, muy completo. Yo creo que en España lo que se está haciendo desde hace ya demasiado tiempo, efectivamente peca de improvisación y sobre todo peca de sectarismo. Es decir, no se han parado a ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que están tomando, sino intentan ver si son populares. ¿Eso qué significa? Pues cargarse completamente una estrategia energética que podía ser buena o mala, pero era coherente. Era coherente y eso es lo esencial, porque sobre una política coherente y estable se puede invertir. Decías hace un momento el problema de la capacidad de distribución de energía en España. Recordemos que no hace tanto California estaba teniendo problemas de blackouts, es decir, de faltas de suministro importantes, pues porque tenía una red, una capacidad de distribución y una capacidad de generación por debajo de necesidades. Y no estaba invirtiendo por las mismas razones completamente de ideología contra el desarrollo de la energía. Entonces, lo mismo que le ha pasado a Alemania, que ya está rectificando, porque cuando empieza a doler en el bolsillo, cuando ven que esta estrategia de transición verde no se puede llevar a la velocidad que se quería llevar,
pues rectifican. Aquí, como todavía no hemos hecho los números por lo visto, pues estamos padeciendo unos costes de fabricación, unos costes energéticos de fabricación que no son sostenibles, que son completamente fuera de mercado, pero aquí seguimos. ¿Por qué? Porque hablar de nuclear por lo menos un 30% de la población española es despertar urticaria. Es como cuando estamos viendo que se habla de reducir el coste al consumo de la energía, es decir, intentar bajar los impuestos, es decir, en la práctica subvencionar las cosas. ¿Qué es lo primero que se hace cuando se quiere arreglar una economía? Quitar las subvenciones a la energía, porque están distorsionando los precios, porque impiden que se invierta en nueva generación, que se invierta en redes modernas. Entonces, estamos jugando con el lado que no es. Es verdad que en España tenemos una carga impositiva y una carga de tasas, de llámalo como quieras, porque tiene todos los nombres que uno puede inventar y alguno más, que inflan el precio de la energía. Pero el problema no está ahí, el problema está en una visión coherente de qué queremos, qué necesitamos y cómo lo vamos a conseguir, y eso no lo tenemos. En España tenemos, por ejemplo, ahora que tenemos tanto uso de gas natural licuado, tenemos una cantidad de refinerías que da gusto verlas, las mayores, digamos, en nuestra área de Europa, y no tenemos forma de conectarlas hacia Europa. ¿Qué quiere decir? Que toda la capacidad que tendríamos de hacer de esa importación energética, ¿para qué? Entonces, no estamos haciendo las cosas con cabeza, estamos haciendo las cosas por consigna, por concurso y popularidad. Por ideología ya si no se va a ningún sitio bueno. Javier, de alguna manera el consumidor muchas veces se pregunta qué pasa con los recibos de la luz, tanto para el consumidor, vamos a decir, el consumidor de la calle y luego por otro lado también está bien el autónomo o las empresas, pero ¿cómo se distribuye desde el punto de vista, vamos a decir, del final de la factura, bien desde el gobierno y demás? ¿Qué cuantía hay de coste en real de transformación de la energía, de producción de la energía, de transporte de la energía? ¿Qué coste hay, por un lado? Y por otro lado, ¿qué porcentaje puede ser el impositivo en el que el Estado carga ahí casi hasta los bocadillos del mediodía de los ministros cuando están haciendo el Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, vamos a ver. Muy interesante lo que han dicho todos los que han intervenido anteriormente, ¿no? Cada intervención me daba a mí ganas de desarrollar un poco más, porque todas han ido tocando Pues a puntos por ello, claves, ¿no? aquí. Pero, bueno, igual comento alguna, pero por contestar a tu pregunta en primer lugar, ¿no? La factura de la luz fundamentalmente tiene, por simplificarlo, dos grandes conceptos. Lo que podríamos llamar el coste, el término de energía, que es lo que cuesta en el mercado, para entendernos, la luz, la generación de energía eléctrica día a día. Está liberalizada esa actividad, mercado libre. Y la otra parte es lo que llamamos los costes regulados. Son actividades que no están liberalizadas, sino que están reguladas. Hay una tarifa establecida por el gobierno, no hay competencia. Y entran las actividades de distribución, se ha referido antes Álvaro Ellas, las de transporte eléctrico, otras actividades que tienen que ver con la gestión y operación del sistema, regulador, etcétera. Y es una parte regulada que tiene sentido, que esté regulada, porque no puede haber competencia en redes y que haya 4 redes paralelas para cubrir la misma área geográfica. Bien. Y luego hay otros costes que entran también como regulados que están absolutamente injustificados y que tienen que ver con tasas o que tienen que ver con imposiciones o con errores en políticas regulatorias. Por ejemplo, estamos pagando todos los españoles 2.000, creo que recordar de memoria algo, me parece que 2.300 millones de euros todos los años, desde hace muchos años, para pagar el déficit de tarifa que nos dejó el señor Zapatero por el famoso 661/2007, que fue el boom de la fotovoltaica a unos precios absolutamente imposibles. Entonces, eso lo estamos pagando todos los años, 2.300 millones de euros. El Partido Popular ha pedido en varias ocasiones que eso se pase a presupuestos del Estado, que no lo paguen los consumidores, que fue un error del gobierno, al fin y al cabo. Los otros costes, pues lógicamente los tienen que pagar los usuarios del sistema eléctrico, transporte, distribución. Entonces, en términos generales, la factura de la luz tiene un 50%, 60, 40, depende cómo esté el día a día del mercado, y un 40, 50 o 60 de costes regulados según cómo varíe el otro término. Pero más o menos en esos términos. Cuando la luz está muy cara, pues lógicamente el coste del término de energía sube, y cuando la luz está muy barata, el coste del término de energía baja en términos porcentuales. Pero ahora voy un poco a detalle en el contexto que han dicho los compañeros,
¿de dónde sale el coste de la factura de la luz? Porque ese coste del término de energía, que es fruto de la operación del mercado, es mayor o menor según cómo se regulen determinadas cosas del mercado. Se ha dicho antes, es una estrategia integral. El mercado energético de un país, o el sistema energético, eléctrico, hidrocarburos, ahora el hidrógeno también, es como un tablero de ajedrez. Si tú tocas una casilla o haces un movimiento en una casilla, vas a repercutir en una casilla que está muy alejada de ese movimiento, pero que va a acabar teniendo un efecto. Después de 5, 6 u 8 jugadas va a tener un efecto. Ahora se está regulando como si jugáramos al parchís, de manera muy reactiva. No me voy a preocupar de los efectos después de 6 o 7 movimientos de este movimiento que estoy haciendo en esta casilla, aunque acabe repercutiendo en el otro extremo. Un ejemplo, el coste de la energía, el término de energía, el mercado. El término de energía va a tener mucha trascendencia al que se tome una decisión de apoyar un despliegue de renovables de forma equilibrada o de forma desequilibrada. Por ejemplo, si yo instalo mucha energía solar porque apoyo mucho el autoconsumo y todo el mundo empieza a colocar placas porque la energía es muy cara y todo el mundo pone la placa, que puede permitírselo, claro, no todos pueden, y por lo tanto se extiende mucho la energía solar y hay mucha oferta de energía solar, en las horas de energía solar, en las horas diurnas, tenemos más oferta de energía eléctrica que demanda. Luego el precio, cero. Qué bueno, el precio cero. Bueno, no, porque si los que invierten no tienen una retribución por su inversión, dejan de invertir. Luego el problema vendrá en unos años. Garantía de suministro y problemas de inversión. Vamos al otro lado. Pero ¿y qué pasa en las horas no diurnas, en la noche? Pues en la noche lo que pasa es que aquellas energías que no han podido generar durante el día porque había mucha solar y por lo tanto tienen una inversión ahí hundida que tienen que recuperar, ¿qué hacen cuando empiezan a entrar en el mercado por la noche? Cobran más caro, lógicamente. Cobran más cara su hora de producción, fundamentalmente ciclos combinados. Y por lo tanto, lo que es precio cero durante el día, por la noche son precios prohibitivos. Y el problema es que ese precio prohibitivo lo cobran todas las energías. Las que tienen que cobrar tan caro porque si no, no ganan, y las que están por debajo, que se llaman inframarginales, y están forrándose. Es decir, hay unos desequilibrios brutales que encarecen la energía para el consumidor, genera beneficios injustificados para muchos generadores que podrían evitarse con una planificación más racional. ¿Y cómo se evita esto? Los mecanismos de reserva de capacidad lo que permiten es esas horas de ciclo combinado para que no tengan que cobrarse con el mercado en las pocas horas que funcionan en el año. El Estado, el sistema les dice, mire usted no se preocupe, yo le voy a garantizar que ese ciclo combinado, la inversión que usted necesita para tenerlo ahí al tran, al ralentí, no se preocupe que yo se la cubro. Y si usted me hace falta, pues yo le cubro un adicional, pero no lo que me va a cobrar hora a hora si yo no le cubriera el stand-by. Es decir, abarato, genero garantía de suministro para el sistema y evito esa volatilidad. El gobierno de España prometió hace 5 años estos mecanismos de reserva de capacidad que hubieran aplanado el pico, dado más estabilidad a los precios y planificar más racionalmente al futuro, equilibrando con más eólica, es decir, integrando una planificación racional en términos técnicos. 5 años después no ha puesto en marcha los mecanismos. No los ha puesto en marcha. Entonces, eso ha generado unos picos, unas volatilidades, unos problemas de precios que lo están pagando los consumidores. Ese es un ejemplo. Podríamos hablar de muchos más. Decía Álvaro el tema del hidrógeno y de Euskadi, que por cierto, yo soy bilbaíno de nacimiento y bilbaíno de ejercicio, vamos, sobre todo al MURS, en donde soy máster mundial, ¿no? Pero dicho esto, en Euskadi, en la última convocatoria de ayudas públicas para los valles de hidrógeno, donde en Euskadi hay uno, en la zona Rigorriaga, pues han adjudicado 1.200 millones de euros para 7 proyectos. ¿Cuánto se ha adjudicado al proyecto de Euskadi en esta convocatoria? 0 euros. Esa es la labor que hace el Partido Nacionalista Vasco apoyando las políticas energéticas de Sánchez en Madrid. Y Javier, además os concurre una cosa ahora que ha sacado el tema de las políticas del Partido Nacionalista Vasco y demás. El gobierno Pedro Sánchez depende de 2 socios. Por un lado, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, y por otro lado, Partido Nacionalista Vasco, en 2 regiones que han sido decisivas en muchas cosas en España a lo largo de los años,
pero particularmente son importantes porque, por ejemplo, en el caso vasco está la refinería de Petronor y se están tomando decisiones importantes en el tema del hidrógeno verde para darle vida a Petronor, pero también en Cataluña, desde el punto de vista de que los catalanes ciertas refinerías de Tarragona y tal quieren mantenerlas sí o sí. Santiago, ¿hasta qué punto esa dependencia que tiene Sánchez de socios menores y que actúan desde un planteamiento nacionalista está perjudicando al buen desarrollo de las políticas en energía que tiene que hacer el gobierno de España? Hombre, la debilidad parlamentaria y la necesidad de buscar socios que además no son socios precisamente que se caractericen pues por la racionalidad de sus políticas, sino justo lo contrario, lo que estábamos hablando, por la ideología, cuestiones que van más allá de lo puramente técnico y con un Sánchez que tiene una debilidad estructural para mantenerse en la Moncloa que hace que continuamente pues tenga que ir improvisando. Entonces, es que al final estamos en lo mismo, o sea, malas decisiones estratégicas en algo clave, como es en la configuración del mix energético, la estabilidad del sistema, la planificación eléctrica que tiene que acompañar al desarrollo industrial y unos socios o una necesidad de mantenerte en el gobierno con unos socios que cada día pues intentan sacar tajada y únicamente pensando en unos intereses particulares. Así es muy difícil en general articular cualquier clase de política, pero en esta además es que confluyen cuestiones que son divergentes en cuanto a las opiniones que tienen los socios. O sea, Bildu piensa una cosa que no tiene que... A pesar de que el PNV se está esforzando en asemejarse a los partidos de izquierda cada vez más, ya le pasa la factura. eh, Y nunca te rondaré. claro, pero tiene planteamientos distintos a los que pueda tener Bildu en materia energética. Esquerra no tiene nada que ver tampoco con ellos, puede coincidir en algunas cosas, en otras no. Es decir, las singularidades también de estos partidos están muy condicionadas también por las circunstancias particulares de sus zonas. Es decir, Galicia, el BNG siempre ha tenido un discurso industrial, esto Javier lo conoce perfectamente, es decir, el BNG siempre ha tenido como una especie de conciencia industrial que luego choca contra sí misma cuando se pone el gorro verde. Junts tiene sus complicaciones también. Es decir, es que al final es una amalgama de intereses tan dispersos, tan diferentes, tan heterogéneos, que es imposible construir ningún tipo de política. Y esta, ya lo estáis viendo, es absolutamente clave. Eh, y la improvisación termina notándose. Me estaba acordando ahora cuando hablaba Javier del caso de ArcelorMittal y su proyecto de hidrógeno para hacer acero verde. Y cómo se han caído 450 millones que llevan concedidos desde abril del 2023, si yo no recuerdo mal. Es decir, y ahí hemos estado, pues vamos para 2 años y ahora, pues 450 millones del PERTE de descarbonización que no se van a ejecutar. Pero es que pues, es por problemas energéticos para la compañía que son estructurales, que no se resuelven y que al final hacen que los proyectos no sean rentables y tengan que optar, sobre todo las multinacionales, por llevarse sus inversiones a centros productivos que compiten con los de España bajo el paraguas de la misma compañía. Pues ahora la inversión en Estados Unidos, ahora la inversión en Francia. Y eso es dramático para, para nosotros. Y además que no haya un buen sistema o una buena planificación eléctrica y que no tengamos unos precios para la industria que sean de verdad estables y competitivos, nos va a generar un problema grave de deslocalizaciones. Ya lo tenemos, pero se nos va a agravar más. Alemania va a girar, Alemania va a cambiar radicalmente sus... mm, porque se ha Yo dado cuenta tengo que la se ha sensación que equivocado. Alemania va a ir hacia la energía nuclear de nuevo, Claro, pero es que Reino Unido está en eso, Francia está en eso, Estados Unidos está en eso, Bélgica está en eso. Vamos a tener un problema como de verdad no nos pongamos las pilas. Y Marruecos está muy cerca también, ¿eh? Y hay que tenerlo sí, en porque cuenta. también quiere ir hacia eso. Vamos a ver, Álvaro. O sea, si hay algo importante que ha tenido durante mucho tiempo el País Vasco, aparte de su industria, ha sido la fortaleza de sus empresas, como es el caso de que en su día Iberdrola, que con su fusión con Hidroeléctrica Española, que se convirtió en Iberdrola, también está ahí Petronor con una fuerza inusitada, la refinería de Petronor de Somorrostro,
Y luego por situaciones muy concretas y tal, resulta que uno de los hombres más importantes dentro de lo que ha sido la política vasca en algún tiempo, pues es presidente de Repsol, con lo cual vamos a decir que de alguna manera tiran hacia, entre comillas, hacia favorecer a esas empresas. Pero tanto Repsol como Petronor como Iberdrola se están caracterizando en los últimos años y especialmente en tiempos de Pedro Sánchez en quejarse de las dificultades que tienen para llevar a cabo la inversión. Se están quejando de la, aunque son empresas matrices españolas, de la poca fuerza que tiene su protagonismo en España y se están centrando mucho en bien Iberdrola en inversiones en Inglaterra y Estados Unidos. Y, por ejemplo, Repsol el otro día a través de ellos y Anima se quejaba amargamente de que a lo mejor tendría que retirar inversiones en España. Es Mm, que ¿Esto yo, tiene alguna solución o cómo se puede plantear todo este problema? Porque mientras tanto, España no tiene industria, no se desarrolla y aquellos sectores que pueden ser punteros, concretamente en el sector energético, pues parece que vamos para atrás en vez de para adelante, ¿no? A ver, yo sí que esta segunda intervención sí que querría empezar envidando lo que habéis dicho la mayoría de vosotros. El PNV no es un partido de centro derecha, no lo es, hoy no lo es. Es un partido de izquierdas, es una rosa más del pétalo de Sánchez. Votan todo lo que les dice Sánchez, incluso aunque nos venga mal a Euskadi. De hecho, el ejemplo que hemos tenido esta semana es el de la condonación de la deuda que vamos a tener que pagar vía cupo. Se nos va a incrementar y el PNV no dice nada porque le interesa más estar del lado de Sánchez defendiendo sus intereses personales que defender los intereses de los vascos. Ese es el gran drama que tenemos. Y todavía hay gente que piensa que el PNV defiende a los vascos. No, el PNV defiende sus palacetes y sus acuerdos con Sánchez. Y en cuanto a nivel industrial, claro, me citas Iberdrola, Petronor, pero también habría que citar a Gamesa, Siemens Gamesa, que es uno de los grandes fabricantes de energía eólica, de generadores eólicos del mundo, que está pasando una situación muy crítica y a la cual el gobierno vasco pues, ha decidido no ayudar. Y es un sector clave en el que tendríamos mucho que decir. El coste de la energía, no solamente para Euskadi, porque es un mercado global en España, es en el caso de las electrointensivas, que podemos hablar de vidrieras, de acerías, de papeleras, es un 193% más caro que en Francia. Es que las empresas hoy no se deslocalizan para irse a la India. Hace unas semanas tenemos en Euskadi un caso reciente de Guardian Automotive en Llodio que cierra la empresa y no se lleva la producción a la India o a China, se la lleva al resto de fábricas que hay en Europa y a la fábrica que tienen en Tudela. Porque aquí, además del coste de la energía, también tenemos un problema con el absentismo y con la izquierda Berchale que se dedica a hacer campaña para el cierre de empresas porque viven de Mira, los Álvaro, ERTE. ahora que hablas de la izquierda abertzale y los problemas que está generando, en su día, ya digo, generó el problema de Lemoniz. Cuando se quiere construir el tren de alta velocidad genera problemas. En su día también con temas como la autovía de Leizarán y demás. Y ahora parece que en el Parlamento habéis tenido esta semana, creo, un debate muy duro en el sentido de que el PNV plantea un modelo energético, mientras que Bildu quiere plantear otro modelo energético. Y el PNV, quizás por el miedo que puede suponerle el hecho de la fortaleza que tiene Bildu, pues igual claudica, ¿no? Bueno, el debate fue muy triste, porque lo planteó Bildu y lo que venía a plantear Bildu es cargarnos toda la inversión que tenemos hecha en gas, que el sector del gas se está reconvirtiendo con el biometano, con el hidrógeno, con diferentes modelos como el blending. De Bildu le molesta el sector del gas y el que salió a confrontar con Bildu fui yo porque el PNV sacó a Markel Olano que dijo que de energías no sabía. Pues bueno, pues esta es la postura que tiene el PNV hoy. No tienen a nadie en el Parlamento Vasco que sepa de energías, que es un tema clave, porque afecta directamente a la eficiencia de nuestras empresas, porque no pueden competir.
Y esta es una de las razones para las cuales vemos que, oye, la inversión extranjera en Euskadi se desploma, nuestro peso industrial se desploma del 40 al 20, nuestro peso dentro de la economía española se desploma del 7,40 que éramos en 1980 al 5,86 que somos en el último dato que ha salido publicado 2023 según el INE. Entonces, todo esto al final nos condiciona a futuro en el desarrollo y nos estamos haciendo cada vez más pequeños dentro de un mercado que además se está haciendo cada vez más pequeño, porque España no está creciendo como debería, porque no está asumiendo los retos futuros y se está agarrando a la ideología, como decían antes Santiago, Javier o Miguel. Y ese es uno de los grandes problemas. Tenemos un gobierno vasco que no defiende a los vascos, que defiende a Sánchez y a sus negocios, y así nos luce el pelo. Y que se protege de Bildu quizás, ¿no? Bueno, es que están compitiendo a ver quién es más Bildu. Entonces, el nuevo Bildu blando, que es el PNV, o el Bildu verdadero, que es el Bildu Bildu. Pues déjame discrepar. Yo entre Bildu y Bildu me quedo con nadie, realmente, porque que les están copiando toda la política identitaria, ideológica, energética y empresarial. Bildu siempre, ahora se intentan erigir como la solución para las empresas. Si es que la razón de que las empresas se hayan ido de Euskadi ha sido Bildu y la presión que han hecho. Bildu considera que un ERTE es una oportunidad de conseguir más votantes, que es lo que están fomentando, y el PNV no la está viendo venir mientras cada vez nos quedamos sin empresas y nos hacemos más insignificantes. Miguel, viendo un poco todo este panorama y de lo que estamos hablando, estamos en un momento decisivo porque el año 2030 está a tiro de piedra. Se van a producir cambios importantes derivados además de la situación de la República Federal Alemana, que probablemente cambie su postura con determinadas maneras de generar energía. Pero concretamente nosotros, ¿qué perspectivas de futuro ves y cuáles tienen que ser o son nuestros retos para, por lo menos, que seamos un país competitivo, que seamos un país atractivo, partiendo de la base que hace falta seguridad jurídica, que hace falta un gobierno menos intervencionista que el que tenemos y tal, pero ¿qué perspectivas de futuro y qué retos le ves al sistema energético de aquí al 2030, por ejemplo? Yo lo primero que creo que hace falta es la decisión, porque es una decisión de abrir los ojos. El día 26 trajimos a Pamplona a a Sebastián Puig, Lentejitas en Redes, un economista de primera fila, analista del Ministerio de Defensa. Estuvo hablando muchas cosas y, entre otras, me preguntaron si la industria navarra tenía que preocuparse, entre otras cosas por los factores que estamos diciendo ahora. Y dijo que sí. El 27, la presidenta del Gobierno de Navarra en el Parlamento dijo que eso no era verdad, que le habían citado mal, que la industria de Navarra iba todo muy bien. Si nos empeñamos en negar las evidencias, tenemos un problema evidente también. Tenemos una situación que no solamente está mal de por sí, por lo que estamos diciendo, con unos costes que se están disparando por un lado, con una infraestructura energética que no está evolucionando de acuerdo con las necesidades, pero sobre todo es que tenemos unas necesidades que acaban de romperse por la mitad. Es que estamos en un cambio de marco, de estructura económica en todo Occidente, que estamos hablando de que se rompen las cadenas de suministro, que estamos hablando de que la mayor parte del gas que estamos importando es de Estados Unidos y que estamos a punto de iniciar una guerra de tarifas, y que el proveedor anterior era Rusia y no queremos saber nada de ellos. Estamos hablando de que sin esos dos factores, si no tenemos nucleares, no tenemos energía. Estamos hablando de que estamos en un mundo que es radicalmente distinto del que teníamos hace 2 años y ya estábamos entonces separando la realidad de cómo deberíamos estar las cosas. Lo primero y principal es darnos cuenta de que estamos en un mundo en el que tenemos que depender solamente de nuestros aliados y vecinos y como mucho. Y eso implica dejar de hacer, vamos a decir, el burgués. Nos hemos tirado años sin querer abrir una mina de litio en Extremadura porque contaminaba. Tenemos más tierras raras en España de las que nos queremos y no las queremos explotar porque hay que tener mucho cuidado. Pues claro, hay que tener cuidado y es caro, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo cuernos vamos a desarrollar una industria energética moderna sin los recursos que necesitamos para acceder, si los tiene todo China, que nos los vende ya, pero empaquetaditos en paneles solares suyos? Entonces, son decisiones que ni nos hemos planteado que hay que tomar, porque estamos viviendo, los que todavía están mirando las cosas están viviendo hace 2 años, pero es que encima tenemos a gente como la señora Chivite que sigue pensando que todo va bien.
y que si lo repite con intensidad la gente se lo va a creer y que van a dejar de cerrar empresas porque ya no son competitivas en Navarra. Entonces, primero y principal, o nos damos cuenta de que estamos en un agujero y cayendo, o no vamos a ningún sitio. Y a partir de ahí, efectivamente, y por desgracia, lo primero que necesitamos es un cambio de las personas que están a cargo de la toma de decisiones, porque aquí hablamos de algo muy bruto que se llama incompetencia. Así de claro. Javier, mirando de cara a futuro y teniendo en cuenta que tenemos ahí a Trump que va a poner aranceles a productos españoles y una de las exportaciones importantes de España a Estados Unidos es el tema de las renovables. Por otro lado está ahí el petróleo que estamos comprando a países como la Unión Soviética y que el petróleo pues ahora mismo va a generar otra vez otra subida de coste, por ejemplo en el diésel con cerca de 10 céntimos que irán a las arcas del gobierno de María Jesús Montero. Pero ¿qué perspectivas de futuro nos debemos plantear? Y por otra parte, si en un momento dado vienen nuevos aires de gobernanza de lo que no sea Pedro Sánchez, ¿qué nos debe ofrecer a los españoles desde el desarrollo empresarial, energético y sobre todo hacer que no miremos a las empresas energéticas como ese ogro que lo único que hace es sacarnos dinero? Bueno, lo ha dicho Miguel ahora al final. Necesitamos incrementar nuestra autonomía, nuestra autosuficiencia energética. Tenemos una oportunidad como nunca antes en la historia. Tradicionalmente, la economía carbonizada dependía del petróleo, de los derivados del petróleo, del gas. Nosotros no teníamos petróleo ni gas, pero es que ahora, con la transición energética, son las energías renovables, el agua, el viento, todo lo que son los gases renovables, el hidrógeno. Tenemos abundantes recursos. Solo con los recursos autóctonos que tenemos de biogás podríamos cubrir el 40% de la demanda nacional. Solo que no lo estamos aprovechando. Los combustibles. La señora Rivera se ha empeñado en llevar la contraria al señor Imaz respecto a los combustibles sintéticos y se ha empeñado en la intransigencia con la prohibición de los motores de combustión, me refiero a los nuevos vehículos, a partir del 2035. Gracias a Alemania se pudo establecer ahí una cuña de flexibilidad. Bueno, mire usted, si es con combustibles sintéticos, vamos a evaluar a ver si en ese caso no hay tal excepción. Pero fue gracias a la presión del gobierno alemán. Pero ¿quién paga esos platos rotos si se hubiera salido con la suya Rivera? La industria nacional de fabricación de vehículos eléctricos. De eso Santi sabe mucho, que es un especialista. Es decir, al final hay dos estrategias para la descarbonización de nuestra economía. La electrificación a base de una importante presencia de fuentes renovables es acertada esa estrategia, pero tiene que desarrollarse de manera equilibrada. Y luego está la estrategia de descarbonizar los combustibles. También es acertada y tenemos muchos recursos. Las refinerías, creo que lo comentaba antes, no sé si era Santiago. Mientras Francia y Alemania cerraban sus refinerías y las llevaban fuera de Europa, en España las empresas de hidrocarburos, Repsol entre ellas, pero también Cepsa, la actual Moeve, o BP, por ejemplo, han invertido 8.000 millones de euros. Tenemos las refinerías más modernas de Europa. Esas refinerías nos sirven para producir combustibles sintéticos a partir del hidrógeno y de los residuos. ¿Por qué vamos a desaprovechar ese potencial industrial? El tema de la electrificación. Si está muy bien que tengamos muchas renovables, solar y eólica equilibradas, para el 2030 tenemos que instalar 7.000 y pico, casi 8.000 megavatios de nueva potencia fotovoltaica. El ritmo de instalación en los últimos años ha sido 4.000. Pero es que en eólica tenemos que instalar 5.000 megavatios de aquí al 2030 todos los años. Y el ritmo de los últimos años ha sido de 800. Si no cumplimos los ritmos, si no simplificamos los trámites administrativos, si no buscamos maneras de incentivar un poco más la eólica y dejar de incentivar el autoconsumo fotovoltaico que al final solo aprovecha determinadas clases de poder adquisitivo alto, pues al final vamos a tener unos desequilibrios que nos van a hacer que tengamos problemas de seguridad de suministro y altos costes de energía. La industria, me parece que lo decía antes Álvaro, pagamos históricamente 3 veces más los electrointensivos españoles, 3 veces más que la energía en
en Alemania hay 2 veces, que en Francia hay 2 veces más que en Alemania. Pero es que lo curioso del asunto es que, aunque el gobierno se empeña en hacerlo rematadamente mal, tampoco puede dilapidar todas las ventajas que tenemos, que es una oportunidad única la que tenemos como país. Entonces, tenemos unos costes de la energía por ese efecto de la renovable, instalado durante muchos, los últimos 25 años, en donde en ocasiones es más barata incluso que en Francia y en Alemania. ¿Qué es lo que encarece el coste relativo? Los mayores costes regulados, entre ellos ese coste del déficit de tarifa brutal y las menores ayudas a los industriales. Los ingresos por subastas de derechos de emisión que recibe el Estado, que realiza todos los años, han subido de 400 millones de euros que ingresaban en el 2018 a más de 3.000 millones ahora en el último ejercicio. 3.000 millones de euros que tiene adicionales de ingresos el Estado y que no revierte después a los industriales. O sea, da muchas menos ayudas a los industriales españoles que están en riesgo de fuga de carbono que el gobierno alemán a los alemanes o que el gobierno francés a los franceses. Esas decisiones de mala regulación al final se pagan. En definitiva, tenemos recursos abundantes, tenemos infraestructuras que se tomaron decisiones hace 25 años acertadas, ciclo combinado de reserva de capacidad, infraestructura mallada eléctrica, aunque hay que mejorar en inversión en red en distribución, redes de gas que sirven también en la transición a la etapa del hidrógeno, puede inyectarse gas, hidrógeno en las redes de gas, tenemos refinerías, tenemos infraestructuras trabajadas durante 25 o 30 años de manera acertada que son un activo en sí mismo. Recursos abundantes. ¿Qué es lo que no tenemos? Decisiones acertadas regulatoriamente, porque así como en el pasado los países que tenían petróleo no tenían que hacer muchos deberes porque lo tenían hecho, es que ahora recursos renovables tienen todos los países. El que no tiene eólica tiene sol. El que no tiene sol tiene biomasa. El que no tiene biomasa tiene biogás. Y el que no tiene biogás tiene olas. Y el que no tiene la geotérmica de los volcanes. Todos los países tienen alguna suerte del recurso renovable que les puede hacer competitivos. Lo que va a marcar la diferencia es aquellos países que regulen bien esa oportunidad y atraigan inversión y los que lo hagan mal. Y desgraciadamente en España lo estamos haciendo mal. Santiago, visto lo visto y con las perspectivas que nos está contando Javier, el actual Consejo Nacional de Energía, que es el organismo que él estuvo como portavoz durante su mandato como diputado, ¿está haciendo las cosas correctas o se deja llevar por oportunidades para pasar el trámite y punto pelota? Claro, desde el punto de vista de generar expectativas de futuro, porque el 2030 está ahí y vamos retrasados en muchísimas cosas, ¿no? No, vamos retrasadísimos en muchas cosas. De esto, el que, desde luego, quien mejor te puede hablar es Javier. Hombre, aquí sabéis que vamos a vivir pues una vuelta atrás con la nueva Comisión Nacional de la Energía y la separación de lo que estaba previsto en la comisión o de lo que se llevaba eh, la CNMC. Veremos cómo evoluciona y cómo termina convirtiéndose, pero vamos, mm, dado el carácter colonizador de este gobierno, intervencionista en allá donde tiene una mínima capacidad de influencia, y lo vemos constantemente en todos los ámbitos, pues yo no soy nada optimista. Así que me temo que, como han anticipado los compañeros, ya no solo es una cuestión de que hay que tomar decisiones completamente distintas, estratégicas completamente distintas. Hay un problema de incapacidad, como muy bien decía Miguel, y esto o hay un cambio de gobierno cuanto antes, por muchos motivos, este es uno más añadido. Se me ocurre en el económico, el de defensa, mil ámbitos en los que o de verdad tenemos un cambio urgente o vamos a tener un problema. Insisto, vivimos, creo que lo decía en el anterior programa, vivimos en la anomalía de presupuestos que no se presentan durante 2 años, como bien sabe Javier, plenos en el Congreso que no llegan al jueves porque no hay temas para llevar. O sea, vivimos en la auténtica anomalía y así no vamos a poder seguir mucho tiempo más. Si no, será lo que dice Javier, más oportunidades perdidas. Y el tren pasa y está pasando rapidísimo, rapidísimo. Eugenio, si me permites en este Sí, asunto, yo fui consejero de la Comisión Nacional de Energía, que es el nombre que tenía entonces y el que quieren recuperar. No era diputado ya, no era
O sea, yo estuve de diputado hasta el 2000, luego fui a América Latina a trabajar en empresas del sector energético precisamente, y a mi regreso, ¿De cuáles has trabajado por así, por pues curiosidad, mira, he para que estado nuestros trabajando. televidentes sepan con quién, a qué personaje tenemos hoy? No, tampoco tanto. He estado trabajando pues para Endesa Internacional como Country Manager adjunto en Colombia y Country Manager en México y Centroamérica. Estuve de consejero en la Electricidad de Caracas también, en Venezuela. Conocí personalmente a Chávez. Y también he estado trabajando en Perú para Red Eléctrica y luego para compañías de sistemas avanzados de tecnología, SATEC, bonos de carbono, Alcot, o sea, para un abanico de compañías. Y al regreso a España fue cuando me dijo el gobierno, entonces Pepe Folgado, secretario de Estado de Energía, sí, yo estaba dispuesto a volver a la regulación, pero en el caso ya de ser un técnico, entre comillas, de la Comisión Nacional de Energía, yo acepté. Estuve 8 años allí. Pero volviendo un poco a la pregunta, como decía Santi, que lo ha dicho perfectamente bien, la Comisión Nacional de Energía que yo conocí siempre es mejorable, por supuesto, siempre es mejorable, pero era una Comisión Nacional de Energía que tenía ciento y pico profesionales muy acreditados, muy reputados, que desde abogados, técnicos, economistas, ingenieros. En el mix del Consejo estábamos tres abogados, tres economistas y tres ingenieros. Me parece un mix especialmente idóneo porque la regulación en el sector energético es una mezcla de esos conocimientos multidisciplinares, ¿no? Y lo que caracterizaba aquella comisión, siendo siempre mejorable, es que se trataba de velar realmente por la independencia del organismo regulador. El organismo regulador tiene que ser independiente, y lo dice el nombre, Y ir porque eso a Sánchez las pedir decisiones eso a Sánchez superan. es prácticamente imposible Claro, porque no mete mano con Iberdrola, Repsol y demás, porque de claro, momento claro, quizás no se atreve, pero cuidadito, claro, claro, porque ahora ya se ha metido en Telefónica, se quiere meter en Prisa y claro. veremos Ese a es ver el cuál va a problema. ser la próxima. Pero como estamos pésimamente mal de tiempo, Eh, porque ya casi llevamos la hora de grabación, esto, Álvaro y Miguel, ¿tenéis así algo más importante que señalar? Le dejo a Miguel primero. Si No no, se te arranco oye, yo. Miguel, el micrófono. Sí, perdón, decía que lo que he dicho hace un momento es reiterar y reincidir porque sabemos que estamos en un sistema que no funciona bien, digamos desequilibrado, digamos mal gestionado. Pero sobre todo, lo que he dicho hace un momento y me parece importantísimo, es que de lo que era la situación hace un año a la que es la situación ahora y la que se viene a venir, ha cambiado completamente. Entonces, el planteamiento de vamos a plantear una situación de estabilidad de suministros, de que no hay cambio en la composición de los sectores críticos de la industria española, dices, es que tiene que cambiar por narices, es que tenemos que hacernos cargos de una serie de producciones que hasta ahora importábamos, es que tiene que cambiar muchísimas cosas. Entonces, la necesidad de tomar de nuevo ese paso de diseño, ese paso de estrategia y a plantearlo además desde un punto de vista extremadamente flexible, es una necesidad de supervivencia, pero no de que De nos... acuerdo. ¿Algo más que decir, Álvaro? Porque ya estamos fuera de tiempo del todo. Sí, y yo una cosa rápida. La energía se planifica a largo plazo. El problema que tenemos con el gobierno actual es que es incapaz de planificar el próximo pleno del jueves. Y este es el drama que tenemos. Mientras sigan viviendo en la precariedad y en la urgencia permanente, no tendrán tiempo para dedicarse a los temas realmente importantes y que pueden afectar a las siguientes generaciones. Pues amigos y amigas de Café de Economía, lo dicho, hoy hemos hecho una introducción importante e interesante en temas de energía, que prometo que en 2 o 3 semanas, si la actualidad económica, que parece que viene muy potente desde el punto de vista de política fiscal, y eso empieza a recordarlo Javier, porque usted está fichado y secuestrado por Café de Economía por mucho tiempo. bueno, Vamos a ir tocando esos temas, pero en muy breve plazo, antes de finales de mes de marzo, volveremos a hacer un análisis profundo de la energía, pero ya sectoralizándola desde el punto de vista bien del petróleo, porque estamos pagando la factura tan cara con Rusia, o cómo podemos plantearnos una eficiencia energética y tal, pero eso lo hablaremos en el próximo programa que hagamos al respecto. Amigos y amigas de Café de Economía, ahora olvidándoos de todo, a disfrutar, a pasarlo bien en carnavales y como uno le tira la tierra a ver si ese partido que va a haber del Atleti Bilbao con el Atleti Madrid
Veremos a ver cuál de los dos rojiblancos puede ser mejor, pero a ver si los de San Mamés le dan un susto a los madrileños. Gracias por todo, amigos, y hasta la semana que viene.